Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a un tercer webinar de este ciclo de presentaciones que estamos realizando mensualmente este año. El tema de hoy corresponde a reactores anaeróbicos, alta eficiencia para el tratamiento de aguas residuales. Primero que todo, un gran saludo a los colegas que nos acompañan desde Chile, Perú y Colombia, esperando que todos ustedes, al igual que sus familias, se encuentren bien en esta difícil situación provocada por el COVID-19. Mi nombre es Claudio Sánchez, su gerente comercial de Copreneur Chile. Con 12 años de experiencia en el rubro de tratamiento de agua, me acompaña mi colega Hernán Godoy, su gerente comercial de Copreneur en el área sanitaria y minería, con 19 años de experiencia en el rubro. Por parte de nuestro partner Paques, nos acompaña el señor Nivaldo Díaz, gerente comercial de Paques Sudamérica, quien dictará el webinar de hoy. Y finalmente la ronda de consultas nos acompañará el gerente de ingeniería de Copreneur, el señor Claudio Zabalaga. Como breve introducción, comentarles que Copreneur a la fecha cuenta ya con 24 años de experiencia en el tratamiento de agua, con más de 400 proyectos ejecutados en Latinoamérica, y contamos con oficinas en Santiago de Chile, Lima, Perú y Bogotá en Colombia. Ya desde el año 2019, Copreneur pasa a ser parte del holding alemán Skion Water, grupo que cuenta con empresas como Paques, Ovivo, el Eco Water Group, entre otros, lo que para nosotros ha significado un fuerte enriquecimiento de nuestro know-how y un aumento de tecnologías en el portafolio de productos para el tratamiento de aguas. Volviendo en materia, el tema de hoy, como les comentaba, corresponde a reactores anaeróbicos, alta eficiencia para el tratamiento de aguas residuales. Por favor, no olviden escribir sus consultas en el chat de la videollamada. Al final de la presentación escogeremos un par de preguntas para darles respuestas inmediatas y el resto de consultas se responderán vía correo electrónico. Por favor, identificarse cuando realicen sus consultas, por favor. Bueno, a continuación le doy la palabra a Nivaldo para dar comienzo a este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a todos que están participando en el día de hoy de este webinar. Muchas gracias a Ecopener y felicitaciones, ¿no?, por esta realización de este importante evento. En el día de hoy vamos a hablar al respecto de las tecnologías anaeróbicas, sus ventajas, la aplicación en la industria, la aplicación para diferentes sectores, sectores de servicios de bebidas, sectores papeleros, sectores de alimentos y también sectores de destilerías, entre otros, ¿ya? Paques es una empresa holandesa, ¿ya?, que ya está trabajando desde los años 60. El dueño se llama Jos Paques, por eso Paques es un apellido, y 20% de las acciones pertenecen también al grupo Skion, de la empresaria de Alemania, Susanne Kleiter, ¿ya? Copreneur ya es una socia de Paques y trabajamos juntos desde larga fecha, ¿ya?, con varios proyectos ahí en todo los países a donde Copreneur está presente, ¿ya? Paques en realidad son 4 fábricas. Es una fábrica en Europa para atender todo su mercado, una fábrica en Shanghai para atender el mercado de Asia, India, que es un mercado muy grande, y nosotros acá en Brasil atendemos todo Latinoamérica, ¿ya? Entonces, todos los equipos son construidos 100% acá en Brasil y exportados para Latinoamérica con un costo mucho menor si fuera importado desde Europa o otro país. Por eso que estamos acá, ubicado de una forma estratégica en Brasil, para atender todo el mercado latinoamericano. Las tecnologías de Paques, ¿no?, son tecnologías naturales, son más de 1.250 referencias en reactores anaeróbicos, en remoción de nitrógeno son más de 50, y hoy con mucho énfasis en la desulfurización del biogás, porque en todo el mundo, principalmente acá en Latinoamérica, se está cada vez más aprovechando el biogás para generación de energía, utilización de calderas, y con eso se tiene un ahorro en la industria de sus combustibles. Vale la pena comentar que Paques fue la primera empresa dedicada a resolver y solucionar los
desafíos, de los problemas que hay en los efluentes de las industrias, ¿ya? O sea, desde el inicio de los años 80, Paques arrancó desarrollando tecnologías para ayudar a estas empresas del sector de bebidas, del sector de papel, del sector de alimentos, ¿ya? Y destilería, a solucionar los efluentes, presentar una solución y entregar esos efluentes limpios para ser descargados o hacer el reuso, ¿ya? Como una pequeña introducción, ¿no? Desde ahí 81, con el desarrollo del primer reactor UICB por Paques en Holanda, ¿ya? Hasta llegar hoy en los modernos reactores ICX, ¿ya? Que es el último desarrollo tecnológico anaeróbico que hay en el mundo, ¿ya? Que ya hay una gran aplicación a partir del año 2015. Y por lo tanto, inventamos prácticamente todo lo que vendemos. Estos son los socios de Paques, ya, para se mantener ahí en la vanguardia, principalmente algunas universidades que ayudan en el desarrollo e investigación para nuevas tecnologías. Estos son los reactores anaeróbicos, ya, son diversas tecnologías que Paques posee para atender ahí las necesidades específicas de nuestros clientes. O sea, para cada cliente, nosotros evaluamos y presentamos la solución anaeróbica, ¿ya? Más compatible con el tipo de efluente y el tipo de industria. Y vamos ahí a hablar al respecto de las tecnologías durante esta webinar en el día de hoy. Sin embargo, antes de arrancar con las tecnologías, vamos a hacer una pequeña una revisión de conceptos para entender un poquito las diferencias de un proceso anaeróbico y un proceso aeróbico hasta llegar en la aplicación de los procesos mixtos. Para la aplicación de la tecnología anaeróbica, estos son los parámetros principales, a donde tenemos que tener un efluente con una relación de COA de BO menor que 3, los sólidos suspendidos totales menor que 500, la relación de cosulfato mayor que 10, aceites y grasas menor que 50, y cuando no se tiene mucha experiencia, es posible hacer pruebas en laboratorio y también hacer pruebas en plantas pilotos. Paques tiene varias plantas pilotos para cada tipo de tecnología, a donde se puede llevar hasta un cliente, ¿ya? Y hacer una prueba completa, ¿ya? Estamos en este momento realizando varias pruebas pilotos en todo el mundo. Cuando hablamos de los procesos biológicos para tratamiento de efluentes, básicamente tenemos dos, un proceso anaeróbico y un proceso aeróbico. El proceso aeróbico es un proceso clásico, ¿no? Que se utiliza con mucho éxito ahí desde el inicio del siglo pasado, donde tenemos ahí un tanque de aeración con presencia de aire, y en esta presencia se desarrollan bacterias aeróbicas que van a hacer toda la conversión de la materia orgánica en lodos y también oxidar a CO2 y agua. Entonces acá lo que nos vemos es un proceso que funciona muy bien, sin embargo hay un alto costo y un alto consumo de energía, ¿ya? Y también una alta generación de lodos, ¿ya? Son procesos que trabajan con tasas de aplicaciones bajas, por eso son tanques grandes, cuando hablamos de tratar 100% de los efluentes de la industria. Después tenemos el proceso anaeróbico. El proceso anaeróbico, al revés del proceso aeróbico, es un proceso en que en la ausencia de oxígeno, las bacterias anaeróbicas van a convertir toda la materia orgánica, una parte en biogás, una pequeña parte en lodos, ¿ya? Y una pequeña parte todavía sigue en el efluente. Es un proceso que fue desarrollado para aplicación en la industria en fines de los años 70, inicio de los años 80, y hoy se utiliza con mucho éxito el proceso anaeróbico en conjunto con el proceso aeróbico, a donde nosotros llamamos de proceso mixto. El proceso mixto es el proceso a donde nosotros tenemos un reactor anaeróbico instalado antes, recibiendo todos los efluentes, toda la carga orgánica, ¿ya? Y en este caso se remueve hasta 80-90% de la carga orgánica.
Esta carga orgânica va a generar biogás que podrá ser aprovechado, utilizado em caldeiras ou utilizado para a generação de energia elétrica. Se genera muito pouco lodo, acá um máximo de 2% da matéria orgânica é convertida em lodo, e este lodo, ao contrário de um lodo aeróbico, possui um valor comercial. Este lodo pode ser vendido, já, para vários países, aí onde se utiliza para o arranque e startup de novos reatores. E com isso se diminui o tempo de arranque de dias, de meses, para apenas alguns dias. Traspassar o efluente por um processo anaeróbico, a matéria orgânica que sobra aí, que são aproximadamente 20 a 30%, em alguns casos, hasta 90% da matéria orgânica é removida, sobra cá somente 10%, se construye um processo aeróbico, pero um processo aeróbico pequeno, solamente para ser um pulido final da matéria orgânica que o processo anaeróbico não logrou sacar. ¿Ya? Então, neste caso, a quantidade de energia que se añade acá é muito pequena, é solamente para degradar a matéria orgânica que o processo anaeróbico não logrou sacar. E a quantidade de lodo que é generada é muito pequena, pois são 50% solamente acá de los 10 a 20% que sobrou da matéria orgânica do anaeróbico. A eficiência total, desde o início até o final, é a mesma eficiência que temos em um processo aeróbico completo. Ou seja, acá se alcança 96 a 98% de eficiência em DBO. ¿Ya? Então, este é o processo que se utiliza com muito êxito em todo o mundo, em vários tipos de indústrias, né, por as grandes vantagens que este processo proporciona, que são menor geração de lodo excedente, menor consumo de energia, menor consumo de nutrientes, a área ocupada é menor, com isso temos um custo operacional menor, generação de biogás com os dois processos mistos. Com esse processo misto não há a ocorrência de bactérias filamentosas, já? E há uma maior flexibilidade operacional. O processo anaeróbico se pode parar e deixar aí meses, anos parado, já? E depois rearrancar uma vez mais. Acá eu hago para vocês uma pequena comparação, já? Considerando acá o processo biológico aplicado misto e aeróbico em indústrias de bebidas, já? Onde em uma cerveceria nós temos acá, por exemplo, o balance de energia, onde em um processo aeróbio nós solamente gastamos energia, já? E não se produz energia. Se utiliza toda a energia acá para aeração ou introduzir oxígeno no meio. Mientras que em um processo combinado, onde há um reator anaeróbico, nós generamos energia, generamos biogás, e, además, nós também ahorramos energia, porque nós colocamos energia para a aeração solamente para os 20% da matéria orgânica que o processo anaeróbico não logrou sacar. Por lo tanto, com este processo temos aí um ganho, né? Ou seja, se genera energia ao invés de gastar energia. Quando nós vamos para a produção de lodos, né? Acá estão todo hecho em base a hectolitros, né? Um hectolitro de cerveja é igual a 100 litros. Então, por exemplo, um processo aeróbico completo, nós temos estes números em quilos de sólidos suspendidos totales, já, generados por hectolitros. Os sólidos inertes que passam por el processo aeróbio, passam por el processo anaeróbio, saem ao final. Então, são igual para os dois e, ao final, vai quedar aí em el espessamento de lodo. Sin embargo, a generação de lodo em um processo misto, por el hecho que o anaeróbico saca 80% da carga, é muito pequena. Então, nós acá temos um ahorro, já? E a generação de lodo em um processo misto é um máximo de 50%, já? De generação, se lo comparamos com o processo aeróbico completo. Quando nós vamos para a área, a grande vantagem do processo anaeróbico, já? É que a área diminui muito, já? Então, se comparamos aí uma cerveceria, como exemplo,
que produz 1 milhão de hectolitros ano, se vamos para um processo aeróbico completo, nós vamos necessitar de 1.000 metros quadrados, enquanto que em um processo misto, são apenas 800 metros quadrados, e quando a indústria não tem área, está ubicada aí em uma zona cêntrica ou em uma zona onde não há área disponível, então há uma tecnologia de PACs também, que é um aeróbico vertical, que nós chamamos de CIRCOPS, e aí a área se reduz de uma forma muito expressiva. Acá eu pongo na sequência um exemplo de um processo como este, instalado em uma cerveceria em Alemanha, e temos processos similares acá, instalados em Brasil, instalados em Colômbia, já, onde se faz toda uma planta de tratamento verticalizada. Temos acá o tanque de equalização, tanque de emergência, o reactor anaeróbico com uma área muito pequena, sacando 80% da carga orgânica, o tanque de acondicionamento, tras sacar a carga orgânica acá, todo o efluente vai para um processo aeróbico, já, de gas lift, que chamamos de CIRCOPS, para ser o pulido final, e ao final passa por um flotador, por um DAF, e sai aí com remoção ao redor de 98% em eficiência de DBO. O biogás generado vai para um gasômetro e depois é queimado acá em uma antorcha. Acá um breve comentário a respeito da evolução das tecnologias, não? Que o processo anaeróbico aí arranca desde muitos anos atrás, passando aí por reactores de contato, por filtros anaeróbicos, hasta chegar em los reactores com leite de lodo, principalmente os reactores UICB. Acá é o divisor de águas, não? Aqui se desenvolveu a tecnologia e sua aplicação permitiu que a tecnologia anaeróbica fosse aplicada em indústrias, já? Porque se reduz muito o tempo de retenção hidráulico e também o tempo de retenção celular em esses reatores, mientras que, se vamos considerar as tecnologias mais antigas, são tempos de retenção hidráulico e celular muito grandes. Aí passamos acá para os reatores de alta taxa, os reatores HSB, que chamamos, não? Quer dizer, reactor spent granular slug blank, são reatores que trabalham com leite de lodo expandidos, hasta chegar em reactor de recirculação interna, com tecnologia de PACs, e a última e novedosa tecnologia, que seria o reactor ICX. Aqui arrancamos agora com o reactor ICB, já? Que são todos hechos em um sistema modular, já? Esse reactor PAC já construído mais de 300 referências. Sin embargo, este reactor, apesar que trabalha muito bem, possui algumas desventajas, não? Principalmente por las velocidades de líquido que temos que desenhá-los. Um reactor UICB, que del inglês quer dizer Upflow Anaerobic Slug Black, um reactor anaeróbico com leite de lodo e fluxo ascendente, trabalha da seguinte forma: entra cá o efluente com a matéria orgânica, se genera o biogás que se produz acá é recolectado em los módulos, em los settlers, que são todos intercalados, não? Porque o princípio físico do biogás é subir sempre em linha recta, já? E o efluente passa por acá até alcançar seu vertedero. O biogás se direciona acá para uma câmara de biogás e o lodo granulado, já, o que alcança acá, quando choca acá com este separador, ele regressa aqui e por isso temos um reactor que trabalha com um alto tempo de retenção celular e um baixo tempo de retenção hidráulico. Por quê? Porque para que a tecnologia seja aplicada e viabilizada na indústria, nós temos que ter uma tecnologia onde se aplica separadores eficientes para que mantenha o lodo adentro deste reactor. Este reactor, a desventaja é que ele não pode ser muito alto. Por quê? Porque se tem acá mais de 6 metros de altura, pode chegar acá essas microburbujas juntas e formar uma burbuja grande
y no segregar muy bien acá esta fase de líquido, sólido y gas, ¿ya? Y otra limitación son las velocidades. Las velocidades máximas acá de líquido, ¿ya? Que se diseña normalmente un reactor como este, es 1 metro por hora de líquido y 1 metro por hora de biogás. Por lo tanto, cuando nosotros acá tenemos reactores que poseen alta carga orgânica o altos caudales, esses reatores acabam quedando muito grandes para poder permanecer adentro deste parâmetro de desenho. Aqui um fluxograma típico, não? O efluente normalmente passa por um tamiz para sacar os sólidos, entra em um tanque de equalização, se bombeia um tanque de condicionamento, onde recebe acá correção de pH com ácido ou soda, se necessário, dosificação de nitrógeno e fósforo para complementar, se é necessário, e se bombeia um reactor, onde se transforma a matéria orgânica em biogás, que vai para uma antorcha, para um gasômetro e depois uma antorcha. Desde cá, se pode utilizar este biogás para generação de energia ou também para utilizar em caldeiras, passando antes por uma desulfurização. O efluente sale, regressa cá, uma parte regressa aqui ao tanque de acondicionamento para aproveitar a alcalinidade que genera este reactor e com isso se ahorra soda. O efluente tratado já com menos aí de 80%, não somente com 20% de carga orgânica, vai para a planta aeróbica subsequente e assim supurido final. Acá temos, por exemplo, um exemplo, não, de uma aplicação em México, em uma cerveceria, e nesta foto se nota muito claro, já, como é um reactor que trabalha com muita carga orgânica, então esse reactor é grande, já. Imagínate acá o espaço, já, para poder manter essas velocidades principalmente de biogás. Vamos falar na sequência do reactor de recirculação interna, el reactor IC, y solo para que llamamos acá un poquito la atención de ustedes, si fuera acá un reactor IC, sí ocuparía un área de apenas 10% de esta área total que ocupa este reactor OICD. Esses reactores foram aplicados em muitas indústrias, Parques tem mais de 300 referências, já? Aqui outro exemplo de aplicação, onde se vê também acá toda a parte do reactor anaeróbico UASB. Paques, haciendo aí uma investigação com esse processo, ha chequeado que se nós melhorássemos esta retenção do biogás e a retenção da biomassa de los grânulos em um reactor, se poderia diminuir muito o tamanho do equipo. Então, em realidade, desenvolveu o reactor IC, que é um reactor UASB, por encima de um outro reactor UASB, ¿ya? Mas uma recirculação, ¿ya? Interna. Então, com isto, fazendo este tipo de desenvolvimento, as velocidades de líquido e gás, que em um reactor UASB, o máximo que se desenha, não? A maioria aí de los desenhadores não utiliza uno de biogás ou 1 de velocidade de líquido, já normalmente se utiliza 0,5 ou 0,6, já. Então, neste caso do reactor IC, se passou a 10, ou seja, se ganhou 10 vezes, ou seja, em um reactor IC, do inglês vem do internal circulation, já, se tem acá uma velocidade de líquido de 10 metros por hora e de gás de 10 metros por hora. Com isto, né, conseguimos aí um ganho enorme e a área do reactor, quando comparamos a um reactor UASB, houve uma diminuição de 10 vezes. Já? Acá, nós vemos o esquema do reactor IC, onde trabalha com alta taxa de aplicação e posee alturas acá desde 16 hasta 28, 30 metros. ¿Ya? Normalmente, a maioria posee 20, 21 metros de altura, 24. ¿Ya?
Es un reactor que nosotros entramos acá con la carga orgánica, se genera el biogás es recolectado en un primer separador. Este primer separador, como tiene aquí un volumen, una altura de agua de más o menos 10 metros, entonces aquí cuando el biogás sube con una velocidad tan grande, ¿ya? Que acaba arrastrando efluente y lodo, que alcanza acá, porque acá, com essas velocidades de 10 metros por hora, tanto de líquido quanto de gás, este lodo queda expandido. Então, com a expansão do lodo, se melhora o contacto do substrato com o efluente e melhora em muito, e até dobla a atividade metanogênica, que é a capacidade que cada quilo de biomassa, cada quilo de lodo que está aí adentro, já, tem para convertir em biogás. Então, este biogás, quando sube com uma velocidade tão grande, sem bomba, sem bombeio, arrasta este efluente que já foi tratado hasta um desgasificador. Acá despressuriza, o biogás vai para o gasômetro e antorcha, ou sua aplicação, e o efluente que se arrastrou, mais o lodo, regressa por gravidade e se mescla com o efluente crudo que está entrando. Então, se há uma recirculação interna acá, que tem um montão de vantagens, em um reactor com uma área muito pequena, que trabalha aí com taxas, isso permite trabalhar com taxas de aplicação, já, quilo de copo por metro cúbico, de 20 a 30 quilos por metro cúbico de reactor por dia. O área se diminui aí 10 vezes. O tempo de retenção acá, por exemplo, em algumas indústrias, é de 2 a 3 horas, ou seja, tarda 2 a 3 horas para que o efluente entre acá e salga acá já com uma eliminação de 80% da matéria orgânica, 80% da carga orgânica. Tem uma óptima retenção de lodos, porque tem 2 separadores, já? Todos os internos são feitos em plástico, em polipropileno, então esse reactor não tem mantenimento. Há reatores como este funcionando aí há mais de 20 anos, sem problemas de corrosão, já? E hoje, o êxito da tecnologia são mais de 800 referências instaladas em todo o mundo. Acá, quando nós comparamos essa tecnologia entre os reatores de lecho expandido, não, os EGSB, já? A grande ventaja do reactor IC é por el hecho de ter 2 separadores. Então, acá em um reactor EGSB convencional, quando se entra a matéria orgânica acá e se genera muito biogás, já? Então, toda essa energia vai para o tope. Então, se vai arrastar lodo e há o risco de que não haja uma retenção muito eficiente e esse lodo salga, já? Não trabalhando muito bem e bajando as eficiências. Mientras que num reactor IC, já, quando genera essa grande quantidade de energia, se acá amortigua em um primeiro separador, porque a tuberia sube interna, já, e em el segundo separador sigue acá com uma energia muito baixa, aonde nós temos uma grande eficiência, já, e por isso que a tecnologia é tão exitosa, por ter acá essas grandes vantagens de ter 2 separadores fazendo toda essa amortiguação, já? Acá na sequência se ensina acá os parâmetros principais de desenho para uma tecnologia IC comparada a um reactor OSB, onde se nota acá que as velocidades de líquidos, não, que são as mais importantes, se aumenta 10 vezes, já? Por isso se reduz a área de um reactor IC em 10 vezes. Ou seja, um reactor OSB que ocupa 500 metros quadrados de área, se for um reactor IC, usaria apenas 50 metros quadrados para tratar a mesma carga orgânica. E, muito importante, com a mesma eficiência. Ou seja, esses reatores trabalham com a mesma eficiência em DQO e DBO. Acá, um pequeno exemplo de um fluxograma de processo, onde os efluentes crudos chegam em um tanque de acondicionamento também, onde acá recebe dosificação de soda ou ácido, se é necessário, mais um pouquinho de nitrógeno, fósforo, nutrientes, se bombeia esse reactor hace toda aquela recirculação interna de forma automática, o efluente que sai arriba regressa a uma botella de mezcla, já? Uma parte regressa acá para se aproveitar a alcalinidade e ahorrar mais soda
¿ya? Y acá el efluente tratado ya con una eficiencia de 80% va hacia la planta aeróbica. Acá una otra ventaja es que la recirculación interna también se aprovecha la alcalinidad para ahorrar más soda aún. Por eso es una tecnología que posee un OPEX, ¿no?, menor si lo comparamos con otras tecnologías. Aquí, como son los módulos internos de un reactor IC, todo hecho en plástico, ¿ya? Todo hecho en polipropileno. Las tuberías son todas hechas en HDPE, ¿ya? Los tuercas, arandelas, pernos, todo en acero inoxidable. Por lo tanto, la vida útil de un equipo como ese es muy larga, ¿ya? Aquí algunos ejemplos de la aplicación de la tecnología. La tecnología es modular, ¿ya? Se puede aplicar ahí con varias ampliaciones de procesos. Por ejemplo, acá esa cervecería arrancó acá con una producción de cerveza, después de 5 años dobló, y después de más 5 años dobló una vez más. Y ahí se nota acá el área pequeña que se ocupa, sacando acá 30 toneladas de agua por día. Acá otros ejemplos de aplicaciones, ¿ya?, de la tecnología del reactor IC. Aquí una cervecería en Brasil, a donde se ve acá la tecnología anaeróbica. Y acá está el proceso completo: tamiz, ecualización, emergencia, la parte de químicos, la parte aeróbica, la parte anaeróbica, y acá también los sedimentadores y espesadores de lodo. Aquí, por ejemplo, en este reactor, que ocupa una área muy pequeña, como se nota acá en la foto, está sacando 80% de 25.000 kilos de agua por día. Y la planta aeróbica está diseñada solamente para hacer el pulido final, tratando los otros 20%. Entonces, el lodo que es generado acá, espesado y después espesado una vez más en una centrífuga, es solamente ahí una pequeña cantidad, ¿ya? Una vez que acá ya se sacó la gran parte de la materia orgánica, la convirtió en biogás, ¿ya? Y después se puede utilizar con generación de energía eléctrica. Acá un ejemplo de la CCH, que está instalada en Santiago, hecha con sociedad entre Ecoplanet Chile y Pax, ¿ya? Esta planta recién arrancó, y aquí se nota un ejemplo, ¿no?, de cómo se puede hacer una planta con un proceso mixto, tratando los efluentes de una cervecería de gran porte, ¿ya?, en una área muy pequeña, ¿ya? Acá se ve el reactor anaeróbico y la planta aeróbica para el pulido final. Acá, cuando la tecnología, los reactores son pequeños, que es el caso de este caso que enseñé ahorita, los reactores se pueden ser ensamblados acá mismo, ¿ya?, o en un taller, y ahí se lleva en un camión y lo instala ahí en la planta, ¿ya?, como el caso acá de una cervecería instalada en Uruguay. Aquí, una observación muy importante es que la aplicación de la tecnología anaeróbica, la temperatura, para que sea viable, depende de la temperatura del efluente y no de la temperatura del ambiente. O sea, si el efluente tiene ahí una temperatura por encima de 28 grados, ¿ya?, hasta 38, 37 grados, es perfectamente factible la aplicación. Y para eso basta hacer ahí la aislación del reactor. Acá se nota muy claro este ejemplo, donde hay muchos otros funcionando en Europa, China, Estados Unidos, ¿ya? Y con el gran éxito de la tecnología del reactor IC, Pax fue desarrollando una vez más la tecnología hasta llegar ahorita en el último desarrollo, que es el reactor ICX. El reactor ICX, el X, viene ahí de toda la experiencia que Pax observó en los reactores IC, ¿ya?, y desarrolló un reactor específico, un reactor donde los internos no dependen del diámetro del reactor, ¿ya?, y un reactor que se puede aplicar tanto para lodos granulados como para lodos floculentos. Este es un caso típico, ¿ya?, de una figura, pero este reactor, el reactor ICX, ¿ya?,
se pode instalar em tanques existentes, desde que o tanque tenha aí por lo menos 11 metros de altura, ou por lo menos 10 metros de nível de altura de líquido, já? Neste caso acá, por exemplo, era um reator existente, um reator EGSB, que trabalhava com baixa eficiência, então foi substituído toda a parte interna, todos os internos foram substituídos por os internos de um reactor ICX, e se transformou esse reactor EGSB em um reactor ICX. Esses são casos muito típicos, e a tecnologia ICX lo permite. Acá, um exemplo entre as duas tecnologias é que o reactor ICX, já, assim como o reactor IC, também possui duas etapas de separação, já? Sin embargo, em el reactor ICX, as etapas são invertidas. Acá, com um reactor clássico, não, de alimentação, o efluente sube, passa por os módulos, já, por este acá também, e sai arriba. O reactor ICX é ao revés, ou seja, se desenvolveu acá todos os módulos internos, de forma que este módulo e a separação se quede aislada de toda esta turbulência, toda esta energia que é generada na parte inferior do reactor, aonde se passa todas as reações, aonde se genera milhões de microburbujas, já? Então, a ventaja da tecnologia do reactor ICX é que quando o efluente acá entra aqui, já, passa aqui por entra acá em contato com as bactérias, ele genera biogás. O biogás sube e acumula acá na parte superior. O efluente, para sair do reactor, tem que passar acá por um primeiro separador e depois passa em um segundo separador aislado, que é exatamente o que ensina ahorita. Ou seja, entra o efluente acá, toda essa parte acá externa, que tem uma quantidade de energia enorme, se genera biogás, e o biogás sube e se acumula acá em tope, né? Acá em la cabeça do reactor. E desde acá vai para um gasômetro, antorcha ou aplicação. O efluente, para poder sair de acá, tem que passar aqui por um primeiro separador lamelar, onde parte do lodo é segregado e regressa aqui, onde estão se passando as reações, e uma outra parte que não segregou, regressa, passa por um sedimentador lamelar de alta eficiência, o lodo, já, que segregado é succionado acá por uma bomba e se mescla com o efluente crudo uma vez mais. O efluente, já sem o lodo, sai acá, sube por la tuberia e sai afuera. Então, a grande ventaja da tecnologia é que esta separação já ocorre de forma aislada a lo que está passando em um reactor anaeróbico, ou seja, está lejos já de la parte de turbulência, que é justamente a parte mais complicada, onde temos que fazer toda a separação do líquido, do sólido e do biogás. As vantagens dessa tecnologia é que é um processo flexível, já? Se pode utilizar em efluentes concentrados ou não, já? E tem uma excelente retenção de biomassa, já? Então, se pode aplicar, por exemplo, em efluentes onde é muito concentrado e o lodo não vai quedar granulado, vai quedar um lodo flocculento, então se pode utilizar essa tecnologia. Se pode utilizar na mesma forma, já? Em reactores, em efluentes, onde se utiliza lodo granulado. Essa é a principal ventaja, e já há no mundo todo hoje mais de 75 aplicações. Há uma planta de demonstração, uma planta piloto, já, que se pode utilizar para pruebas. Essa cá estava em uma prova em uma indústria de destileria, já, para ensinar aí aos clientes, não, que a tecnologia trabalha. Acá um exemplo de dois reatores ICX que se acabou de construir na nova destileria de José Cuervo, na fábrica de tequila em México, tratando aí 64 toneladas de EQO por dia. Acá alguns exemplos já de êxito, já funcionando aí há mais de 3 anos, já, em cervecerias em Europa, assim como também em papeleiras em Europa também. Já?
Es una tecnología que no reemplaza el reactor C, y son paralelas, y la aplicación es más una tecnología que Pax desarrolló para atender ahí los clientes y atender también principalmente los efluentes más concentrados. Ahí ahora pasamos para la tecnología AFR, ¿ya? Que es una tecnología muy específica a donde se transforman grasas y proteínas en biogás. Este reactor AFR, que del inglés quiere decir Anaerobic Flotation Reactor, ¿ya? Es un reactor a donde ele tem flotador integrado ou não. Esse flotador pode estar adentro do reactor anaeróbico ou pode estar afuera. Uma observação muito importante é que a flotação que se passa acá, la hacemos com biogás e não com aire, porque aqui se toma o biogás que se genera no reactor e se aproveita para hacer toda a flotação. ¿Para qué? ¿A dónde se aplica esa tecnología? Esa tecnología se aplica en industrias lácteas, industrias de helados, industrias de abatederos, ¿ya? Faenadoras, a donde tiene una gran cantidad de grasas presentes y al revés de sacar esa grasa antes, que genera inclusive un residuo sólido que tiene que ser desechado, entonces nosotros enviamos todo para ese reactor acá con bacterias floculentas, vamos a generar biogás. Este biogás va para el tope. Una parte de este biogás, como es muy difícil la degradación de las grasas, esas grasas son segregadas acá en un flotador y van regresando, se quedan regresando acá hasta que sean completamente convertidas, ¿ya? En biogás. Entonces son reactores que poseen una eficiencia mayor que 95% en carga orgánica. Y tiene, por supuesto, un tiempo de retención mayor, ¿no? Que comparado con las tecnologías convencionales anaeróbicas, y un tiempo de retención celular alto, ¿no? Entonces, la gran ventaja de tener el reactor, el DAF acá adentro, el flotador, tanto adentro o afuera, es justamente mantener las bacterias acá adentro en contacto con el sustrato, ese sustrato más complejo de degradación. Entonces, tenemos acá un reactor a donde el tiempo de retención hidráulico y el tiempo de retención celular es desacoplado, ¿ya? Entonces, acá se puede aplicar ahí para temperaturas ahí de 35 grados, tasas de hasta 8 kilos de CO. Acá un ejemplo, ¿no? De un flujograma básico, ahora considerando un flotador afuera. Entonces, dependiendo de la aplicación, se puede tener acá el flotador afuera, cerrado, a donde se hace también toda la segregación de los sólidos, de la grasa. Esta grasa también la hacemos con biogás y después de segregada, regresa acá. Se queda en circuito cerrado hasta que sea toda convertida. El biogás es utilizado ahí para otras finalidades, ¿no? Generación de biogás con energía o utilización en calderas. Acá un ejemplo, ¿no? Esa tecnología, la aplicación, son pocas aplicaciones. Acá es una faenadora que está en Sudáfrica, ¿ya? En Cape Town. Aquí está el reactor AFR que recibe los efluentes, está aquí el flotador. Todo el biogás acá flota, el efluente regresa, la grasa regresa acá, el efluente pasa por un pulido final y es descartado al cuerpo receptor. Mientras que el biogás va para un gasómetro y después se aprovecha y genera energía eléctrica, ¿ya? Aquí se genera 1,5 megawatt hora con la producción y es vendida esa energía que es generada en la planta. Aquí nosotros estuvimos allá con mucho gusto, ¿no? Visitando esta planta junto con los colegas de Ecoplanet Chile, de Argentina y también con clientes de Chile para conocer la aplicación de la tecnología. Aquí otro ejemplo de aplicación son camiones de transporte de productos con grasa que llegan en el puerto. Después del aseo, todos los efluentes son enviados ahí para este reactor para que sean convertidos y después desechados en el mar. Acá se nota el efluente en la entrada, aquí en la salida, y cómo queda el lodo adentro del reactor. Acá una otra referencia en la fábrica de helados de Ben Jerry's, a donde se convierten las proteínas en biogás, una otra aplicación exitosa, ¿ya? Ahora, para aprovechar el biogás, hay que hacer la desulfurización, ¿ya?
Y Paques posee un sistema de desulfurización llamado TIOPAC, que es un proceso químico y biológico, ¿ya? Este proceso, ele funciona de uma forma como ensinamos acá, nesse esquema, onde há um scrubber químico, ¿ya? Onde entra o biogás com alta concentração de H2S, ¿ya? E sai acá um biogás limpo, ¿ya? Sem H2S, com H2S, se entra acá, pode entrar 20, 30 mil ppm, acaba sair menor que 100. Por que temos que sacar o H2S? Porque o H2S vai corroer tudo o que é motorgenerador, motores, caldeiras, já? Por isso, Paques tem aplicação em mais de 260 referências em todo o mundo. Este processo funciona da seguinte forma: o biogás entra cá, recebe um chorro acá de uma solução alcalina, absorve todo esse H2S e o biogás sai limpo. Essa solução alcalina, acá com H2S, regressa aqui para um processo biológico, onde estão as bactérias, que são tiobacilos. Essas bactérias vão converter todo o H2S em açufre elementar. E sai um açufre acá, depois de espessado, com 75% a 85% de concentração e com mais de 99% de pureza. Ou seja, esse açufre pode ser comercializado, já, para algumas finalidades. A grande ventaja acá da tecnologia é que quando a bactéria acá faz a conversão do H2S em açufre, recupera hasta 95% de toda a solução alcalina, de toda a soda que é necessário acá para ser o aseo do biogás. Então, aqui em el reactor, só se faz um make-up de 5, máximo de 10% da soda para fazer o tratamento completo. Aqui nós vemos alguns exemplos, não? Fabricamos tecnologias desde pequenas, desde 10 quilos, 100 metros cúbicos por hora, hasta reatores maiores. Acá, esse instalado no relleno sanitário de Coreia, com 32 mil normal metros cúbicos por hora. Alguns exemplos de aplicações acá em Brasil, onde o tema da geração de energia elétrica em biogás está muito forte. ¿Ya? Este processo acá, deste engenho, que produz vinaças, genera biogás, são 11.500 normal metro cúbico de biogás. Este biogás vai para os desulfurizadores acá que desenhamos, de Paques, saca o H2S para menor que 80 ppm e se genera 21 megawatt-hora de energia, e essa energia é vendida para a rede governamental. Então, foi um projeto desenhado solamente para aproveitar as vinaças, generar biogás, desulfurizar e generar energia elétrica para vender ao governo. Assim como outros projetos já estão arrancando, estamos construindo agora o segundo TIOPAC para um projeto de uma magnitude muito similar a este. Acá alguns exemplos de aplicações em cervecerias, onde se faz todo a desulfurização do biogás e aproveita esse biogás para secado de levadura. Aqui, não, exemplo de aplicação em Santiago de Chile, na planta de La Farfana, onde possui reatores aeróbicos para tratamento das águas domésticas e, por lo tanto, genera uma quantidade enorme de lodos. Esses lodos são enviados, lodos aeróbicos, para digestores anaeróbicos. São outros reatores como este, digestores como este, com 5.000 metros cúbicos cada um, que generam uma quantidade de biogás muito grande, e depois se faz a desulfurização. Acá foi feita a primeira etapa, aqui já estamos fazendo a segunda etapa, já, que foi instalada em 2018. Se faz a desulfurização, depois a purificação, e aí se vende esse biogás a Metrogás. Já. Este açúcar, que aqui se nota como sai a concentração, aqui arriba, já, muito puro, dela que se genera este reactor. Se pode ser utilizado aí para compostável, se mesclar com a saída do reactor e generar um fertilizante, ou mesmo se utilizar aí como um fungicida. E para finalizar, queríamos ensinar para vocês também uma tecnologia para remoção de nitrógeno que foi desenvolvida por Paques, que é a bactéria Anamox. Já? Aqui está o muñequito acá que chamamos de Ana, já? Que vem de Anamox. Esta é a bactéria Anamox, a bactéria é roja, e a ventaja da tecnologia da solução com aplicação da Anamox
es que, al contrario de un proceso convencional, donde tenemos nitrógeno, amonio en los efluentes, y tenemos que hacer toda la, poner oxígeno para convertir en nitritos, después hacer toda la nitrificación, ¿ya? Después gastar acá un edoner, un metanol, para hacer la denitrificación, ya al revés de esto, la bacteria Anamox, ela toma uma parte do amônio e uma parte do nitrito e la converte diretamente a nitrógeno, ou seja, se ahorra essas duas etapas. Então, o processo Anamox, a aplicação é muito específica, é aplicado principalmente para efluentes de fábricas de gelatina, de fábricas de carnes, aonde depois da planta anaeróbica, depois da planta aeróbica ou solamente depois da planta aeróbica, o efluente todavia sigue com uma concentração de nitrógeno, de amônia muito alto, maior que 250, 300 miligramas por litro. Então, se tem aí uma concentração maior que 250, 300 miligramas por litro depois de uma planta anaeróbica ou depois de um processo, depois de uma planta aeróbica ou depois de um processo misto, se pode aplicar essa tecnologia, que se passa em um único passo, já, em um único tanque, onde acá se põem as bactérias Anamox, pequeno sistema de aeração, e esta bactéria vai convertir diretamente o amônio em nitrógeno gaseoso e lo envia para a atmosfera, chegando acá a concentrações menores que 20 miligramas por litro. Já? Aqui se vê como são as bactérias, são bactérias granuladas, e uma observação muito importante é que é um processo, a bactéria Anamox é anaeróbica, pero há uma bactéria aeróbica que hace aí a proteção, que é justamente acá esta película. Então, é uma bactéria anaeróbica que funciona dentro de um tanque aeróbico, já? Pero o oxígeno não alcança a bactéria, já? Por a proteção que se desenvolve uma outra bactéria aeróbica acá. Acá já finalizando, já? Acá um comparativo de um processo convencional com nitrificação e desnitrificação, e o processo Anamox com um passo. Ou seja, para fazer toda a nitrificação, depois toda a aeração, depois da nitrificação, se consome aí mais ou menos quase 3 kW por quilo de nitrógeno, mientras que no processo de Anamox é necessário 3 vezes menos. E acá não utiliza nada de metanol, porque a bactéria é que faz a conversão direta a nitrógeno gaseoso, mientras que acá se utiliza hasta 3 quilos por quilo de nitrógeno. Então, acá este processo tem um OPEX muito mais baixo se lo comparamos com um processo clássico convencional. Já? Acá temos um exemplo de aplicação. Aqui estão 3 reatores Anamox, para que entendam um pouco. Depois de passar por la planta anaeróbica, passar por la planta aeróbica, este efluente acá sigue com 2.500, 3.000 de nitrógeno. E em estes reatores, as bactérias Anamox fazem toda a conversão e lo reduz a uma concentração menor que 20 miligramas por litro. Já? O único detalhe é que esta tecnologia não é para, eu tenho 10, quero reduzir a 1. Não aplica. Eu tenho 50, quero reduzir a 10. Não aplica. Solamente se aplica para altas concentrações de nitrógeno, maior que 250, 300 miligramas por litro. Aí tem um montão de vantagens, porque, como se nota acá, não é necessário fazer todo um tanque mais um tanque de aeração, aumentar oxígeno, fazer nitrificação, depois fazer denitrificação. Solamente em um tanque como esse se hace todo o processo. Muitas graças, não, a todos, já, um gosto, e estamos abertos aí para perguntas. Muchas gracias, Nivaldo, por esta presentación bastante completa. Creo que casi revisamos todo el portafolio de Paques. No sé si habrá faltado algo por ahí, pero es posible revisarlo también en la página web o enviarnos sus consultas. Yeah. Ahora vamos a dar comienzo a la ronda de preguntas. Como primera pregunta, Nivaldo, tenemos, ¿los reactores anaeróbicos se pueden usar para tratar aguas servidas o aguas residuales domésticas?
Sí, los reactores anaeróbicos es posible tratar aguas servidas domésticas, ¿ya? Sin embargo, estos reactores de altas tasas fueron desarrollados para industrias. Entonces, como las aguas servidas tienen una DBO muy pequeña, son 250, 300 miligramos por litro, ¿ya? Entonces, se construye un reactor sencillo, un reactor USB, ¿ya? Que tiene solamente un separador de biogás, porque ahí la generación es muy pequeña. Entonces, Paques tiene una tecnología que nosotros llamamos de U-Box, que es específica para aguas servidas domésticas, donde tenemos un reactor USB instalado en la parte inferior y un reactor aeróbico convencional instalado en la parte superior, ¿ya? Sin embargo, muy importante comentar, Claudio, que la tecnología anaeróbica se aplica para aguas domésticas principalmente en países donde la temperatura es cálida, ¿ya? No se aplica, por eso que se no utiliza reactores anaeróbicos en Europa, ¿ya? La tecnología anaeróbica se utiliza mucho en países tropicales y países subtropicales. Acá en Brasil, por ejemplo, así como otros países, tenemos muchas inversiones y tenemos muchas referencias con la tecnología U-Box, tratando los efluentes de aguas domésticas acá, tratando municipalidades de 150, 180 mil personas. Perfecto, muchas gracias. Otra consulta del señor Jorge Soto. Nos consulta cuáles son los parámetros que pueden limitar el diseño de un reactor anaeróbico IC y en qué concentraciones. Ya, el reactor anaeróbico IC, como un reactor anaeróbico, como todos los reactores anaeróbicos, ¿no? Independiente de la tecnología, las limitaciones son temperaturas, ¿no? O sea, temperaturas muy bajas, si tenemos temperaturas ahí menores que 20 grados, ya menor que 25 grados, ahí es una limitación. Pero, en algunos casos, es posible aplicar utilizando el propio biogás para calentar los efluentes, ¿ya? Como ejemplo, este AFR que yo enseñé para ustedes, que está funcionando en Sudáfrica, en esta faenadora de pollo, ¿ya? Y genera energía eléctrica. Allá es muy interesante. ¿Qué se hace ahí? Los efluentes son fríos y llega en la planta con 19, 20 grados, ¿ya? Que a principio inviabilizaría la aplicación de la tecnología anaeróbica. Sin embargo, como ellos poseen los motogeneradores de biogás, ¿ya? Ellos generan biogás, genera biogás, toma ese biogás, genera energía eléctrica en ese motogenerador, vende la energía eléctrica. Los gases de escape de esos motogeneradores va para una calderita que está arriba del contenedor, ¿ya? Para generar agua caliente. Esa agua caliente calienta los efluentes y sube la temperatura de 19 hasta 32 grados. Entonces, solamente con este tipo de artificio, ¿no? Poniendo ahí, utilizando los gases de escape de los motogeneradores, es posible calentar los efluentes sin perder el biogás. Entonces, las limitaciones principales son temperatura, ¿ya? Esa es una limitación. Cuando los efluentes son muy concentrados, como son el caso de, por ejemplo, vinazas en fábricas de tequila, por ejemplo, nosotros es posible hacer una dilución con el efluente aeróbico. Una vez que você hace una dilución con el efluente aeróbico, bajando ahí la DQO para concentraciones ahí menores que 15.000, 20.000 miligramos por litro, los efluentes, la tecnología funciona muy bien. Y otras limitaciones son sólidos y aceites de grasas. Por eso, si la tecnología está instalada en una láctea o instalada en una planta que tiene altas concentraciones de sólidos, hay la necesidad solamente de hacer un pré-tratamiento y ahí remover parte de esta grasa, parte de estos sólidos, para aplicación en la tecnología del reactor IC, como tenemos ahí en varias lácteas instaladas. Caso contrário, se puede utilizar esse tipo de efluente em LFR, onde se põe o efluente junto com a grasa. Perfecto. ¿Y hasta qué niveles de sólido y aceite y grasa se limita, por ejemplo, para un reactor IC? Não para o reactor IC, ao revés.
todas las tecnologías, desde las tecnologías de reactores UASB, ¿ya? La limitación que se sugiere es menor que 500 miligramos por litro, ¿ya? Para los reactores IC, los reactores de alta tasa, se puede alcanzar picos de 1000, ¿ya? Porque si estos sólidos entran en un reactor UASB y como la velocidad es baja, se va acumulando. Al final, si son sólidos inertes, esse sólido se va ocupando o espaço das bactérias e, al final, se va perdendo eficiência. Se é um reactor IC e entra um pouco mais de sólidos, como as velocidades são muito altas, então, o que passa? Há um lavado desses sólidos, ele bota esse sólido afuera, vai para a planta aeróbica, que, al final, vai sair em el espessador de lodo. ¿Ya? Y con eso hace con que este sólido no dañe el proceso. Pero para los reactores UASB, principalmente, ¿no? La sugerencia es tener sólidos menor que 500 miligramos por litro. Perfecto. Muchas gracias, Nivaldo. Otra consulta. ¿Cuál es la eficiencia de remoción de DQO que se puede obtener para efluentes de la industria de vinos y cervezas? En una cervecería, ¿ya? O una fábrica de gaseosa, se alcanza eficiencias en DBO mayor que 80%, ¿ya? Hay muchas cervecerías que tenemos instaladas, pues PACS tiene ahí más de 300 referencias en cervecerías, a donde se observa una eficiencia de DBO alrededor ahí de 90%, ¿ya? Entre 80 y 80 es común. Para fábrica de vinos hay poca aplicación, pero en una tecnología anaeróbica, ¿ya? Se trabaja dentro de sus parámetros de diseño, con temperatura, sin presencia de sólidos, es perfectamente, y no hay ningún bactericida presente, o sea, la tecnología, el reactor anaeróbico está funcionando dentro de sus características, es esperado una eficiencia en DBO siempre mayor a 80%. Perfecto. Hay otra consulta, Nivaldo, sobre si se tiene alguna aplicación de reactores anaeróbicos en la industria de producción de vidrio. Si se tiene alguna referencia. No, de vidrio no, o sea, los reactores anaeróbicos, ¿no? La tecnología anaeróbica, la aplicación son para efluentes a donde tenemos una carga orgánica y la relación de QO-DBO, ¿no? Sea menor que 3. Por ejemplo, si vamos para otros tipos de efluentes, otras características, a donde, por ejemplo, tenemos allá una DQO inorgánica, una DQO que tiene 10.000 DQO y tenemos 500 de DBO, entonces ahí en este caso se aplica más el proceso físico-químico y no un proceso biológico. Un proceso biológico, ¿no? Sea anaeróbico o aeróbico, la relación de QO-DBO tiene que estar menor que 3 para que sea viable. Y es así que encontramos, ¿no? La mayoría de los efluentes presentes en la industria de alimentos, de almidones, ¿ya? De azúcar, las industrias de bebidas, de cerveza, de gaseosa, las destilerías, ¿ya? Y las papeleras. Esas son las principales características para aplicación de la tecnología. Perfecto. Vamos con la última consulta, Nivaldo. Nos preguntan qué ventajas tiene un reactor anaeróbico versus un sistema MBR. En realidad, el proceso MBR se utiliza como una complementación del proceso anaeróbico, ¿ya? Una vez que son procesos distintos, ¿ya? El proceso MBR, que es un proceso aeróbico, él se aplica con el mismo concepto de comparativos entre proceso aeróbico y proceso anaeróbico que presenté acá en esta presentación, ¿ya? O sea, el proceso MBR o un proceso de lodos activados o un proceso aeróbico SBR, él normalmente, hoy, en la mayoría de las industrias, en el mundo todo, se utiliza como un pulido final, ¿ya?
Cuando nosotros comparamos un proceso aeróbico, sea el MBR, sea el SBR o un lodos activados, con un proceso anaeróbico, ¿ya? Es que la generación de lodo en el proceso anaeróbico va a ser muy grande, ¿ya? Lodos aeróbicos, ¿ya? Por eso, por ejemplo, la farfana posee los digestores de lodo, porque la generación de lodo es tan grande que tiene que tener un tratamiento para poder ahí convertir parte en biogás y disminuir el volumen, ¿ya? Otro punto, la cantidad de energía que se utiliza en una planta aeróbica es muy grande. Entonces, las ventajas del proceso anaeróbico es que ocupa poca área, consume poca energía, es solamente una bomba para hacer que el efluente pase por la tecnología y después y se remueve un 80%. Entonces, la gran ventaja es utilizar la tecnología con MBR como un proceso complementar, ¿ya? O sea, utilizando el concepto de procesos mixtos, ¿ya? Anaeróbicos más aeróbicos, ¿ya? Y después utilizando, si no hay espacio, hasta un MBR, ¿ya? Para ganar espacio también para indústrias que tienen poca área, ¿ya? Como uma observação importante, uma grande parte dos clientes que já conhecem as ventajas, não, do processo misto, já preparam muitas vezes as bases técnicas, comentando que a tecnologia ofertada teria que ser mista, anaeróbica mais aeróbica. E aí os competidores aí peleiam entre eles com as diferentes tecnologias e suas ventajas. Muchas gracias, Nivaldo. Bueno, damos por terminado el webinar de hoy. Agradecemos mucho la participación de Nivaldo, de Paques. Muchas gracias. Nosotros queremos también decirles, si tienen alguna duda, consulta, requerimiento, tenemos nuestro correo que es eco@ecopreneur.cl, donde nos pueden hacer llegar sus consultas también, requerimientos, lo que necesiten. Y pronto estaremos en contacto para entregarles el nuevo webinar que realizaremos en el mes de noviembre. Agradecemos mucho, Nivaldo. No, muchas gracias a todos que participaron de este webinar. Estamos a disposición para cualquier otra consulta, ¿ya? Y estamos en contacto, ¿ya? Muchas gracias a todos, cuídense, ¿ya? Por la situación que estamos, ¿ya? Y espero que ustedes puedan tener aclarado un poco más al respecto de las tecnologías anaeróbicas y sus aplicaciones. Perfecto, muchas gracias. El resto de consultas las vamos a estar haciendo llegar de manera escrita por correo electrónico. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.